Bueno, entonces continuando con el curso, hoy vamos a hablar de el algoritmo de división de Euclides y el algoritmo extendido de división de Euclides. Entonces vamos a hablar de el algoritmo de división de Euclides. Algoritmo de Euclides. Entonces vamos a cubrirlo y vamos a revisar cómo funciona esto del algoritmo de división de Euclides y para qué es útil. Entonces, dados tres enteros, por ejemplo A, B y C, la pregunta es, ¿se puede escribir C en la siguiente forma o de la siguiente forma? De la siguiente forma. Entonces yo puedo escribir C como AX por BY, siendo que conozco A, B, C, yo puedo encontrar unos X y unos Y que me permiten escribir C como el producto de A por X y más B por Y. Listo, en principio esto no podría no tener mucha relación con lo que construimos antes de la aritmética de los del grupo de los mínimos residuos de Zn. Sin embargo, nos vamos a dar cuenta que lo que hagamos acá nos sirve en particular para construir o hacer cálculos como los de la división. Entonces, para x y y enteros, entonces esa es una pregunta. Otra pregunta que uno puede hacerse es, bueno, la primera pregunta es, dados A, B, C, yo puedo construir C como la combinación lineal de A y B. La segunda pregunta es, ¿puede existir más de una solución? Más de una solución para esta ecuación de acá, es decir, yo puedo encontrar X y Y arbitrarios o diferentes que me den una solución distinta. Una solución sería pues obviamente encontrar los X y los Y. Entonces la pregunta es, yo puedo encontrar otros X y Y diferentes y puedo encontrarlos todos. Es decir, si existe más de una solución, ¿puedo encontrarlas todas? ¿Listo? Entonces, pues tratemos de armar un ejemplo. Por ejemplo, yo puedo encontrar, dado un C, por ejemplo, un A igual a 1, un B igual a 2, yo puedo encontrar un C igual a, y un C igual a 20, yo puedo encontrar o escribir 20 como 1 por algo más 2 por algo. ¿Listo? Siendo X y Y esos algos, pues yo podría simplemente decir, por ejemplo, una solución sería X igual a 0 y Y igual a 10, o X igual a 20 y Y igual a 0, o X igual a por ejemplo 2 y Y igual a 9. Esas son tres de esas soluciones. Lo que queremos es caracterizar esta ecuación de una manera un poco más general. ¿Listo? Entonces en eso vamos a trabajar hoy. Vamos a tratar de construir algo o un algoritmo para poder resolver ese problema. Pero antes de abordar ese problema directamente, vamos a tratar de responder una pregunta relacionada. Entonces, para responder este problema, para resolver estas preguntas, para responder estas preguntas, vamos a resolver unas preguntas relacionadas. Unas preguntas relacionadas. Ok. En particular vamos a arrancar por esta pregunta de acá, y es cómo encontrar el máximo común divisor entre dos enteros A y B. Bueno,
unas preguntas relacionadas. Entonces, la primera es, vamos a darnos cuenta que tiene que ver, uno podría preguntarse, bueno, ¿esto qué tiene que ver con el máximo común divisor? Y eso es lo que vamos a tratar de encontrar. Entonces, lo primero es cómo encontrar el máximo común divisor entre o de A y B. Listo, de esto ya hemos hablado en el curso, pero pues vamos a ver si podemos aterrizar un poco más la idea y en particular construir un algoritmo para poder encontrar ese máximo común divisor. Entonces, primero un poco de notación. Vamos a denotar el máximo común divisor de A y B como pues máximo común divisor de A y B, o algunas veces simplemente lo vamos a anotar como A y B, y vamos a decir que si A y B es igual a 1, entonces, ya esto lo habíamos dicho en algún momento, volvamos a decir, entonces se dice que A y B son coprimos. ¿Listo? Entonces, vamos a abordar esta primera pregunta de acá y un algoritmo, vamos a tratar de construir un algoritmo. Entonces, un algoritmo muy ingenuo para resolver este problema sería, entonces la pregunta es cómo encontramos el máximo común divisor entre A y B. Entonces, un algoritmo sencillo, un algoritmo simple, un primer algoritmo sería listar todos los divisores de A y B y escoger y buscar el más grande entre los dos, o escoger el más grande entre los divisores, el más grande divisor común entre para A y B, ¿cierto? Para A y B. Entonces, por ejemplo, si nosotros quisiéramos el máximo común divisor entre A igual a, no sé, 33 y B igual a 27, pues yo puedo listar los divisores de 33. Entonces, los divisores de 33 los voy a poner aquí como en una listica. Entonces, pues está el 1 que divide a 33, el 3 que divide al 33, el 11 divide al 33, porque, bueno, primero, ¿qué significa que un número divida a otro? Va a decirlo por acá. A divide a B si A se puede escribir como K a veces B. Esto ya tal vez lo habíamos introducido, pero pues por si acaso. Entonces yo sé que 33 divide a 1 porque 1 por 33 de 33. 33 A divide a B si, perdón por esta cosa de acá, si B es igual a, simplemente una cuestión de notación, K veces A. Entonces yo puedo escribir, por ejemplo, que 1 divide a 33, que 3 divide a 33. ¿Por qué? Porque existe el 33, se puede escribir como 1 por algún K. ¿Listo? De la misma manera, 11 divide a 33 y en particular, por ejemplo, 33 dividiría a 33. Miremos los divisores, saquemos acá la lista de los divisores para el 27. Entonces 1 divide a 27, 3 divide a 27. De hecho, el 9 divide al 27, 9 por 3, 27. Y el 27 divide al 27. ¿Cuáles son los divisores comunes? El 1 es común y el 3 es común. ¿Hay alguno adicional que sea común? No. ¿Cuál es el máximo divisor común? Sería el 3. ¿Listo?
No obstante, en este algoritmo que hicimos acá, pues tiene un problema, ¿no? Entonces, el problema con este algoritmo es, o el algoritmo previo, que consiste en listar todos los divisores, pues tiene un problema. Y el problema es que tanto A y B, problema, que tanto A y B, tanto A como B, deben ser factorizados con el fin de utilizar, deben ser factorizados en sus factores primos, ¿no? Sus factores primos son aquellos que al multiplicarlos por un entero pues nos da el otro. Deben ser factorizados en sus factores primos. Y aunque el algoritmo es viable, no conocemos cómo hacer esta factorización de manera eficiente. Y no se sabe cómo realizar esta factorización de manera eficiente. Computacionalmente hablando, ¿no? Entonces, por ejemplo, si usáramos ese algoritmo para responder a una preguntita un poco más grande, por ejemplo, o algo más general, que no sea obvio. Por ejemplo, si usáramos ese algoritmo para responder cuál es el máximo común divisor entre 198 y, no sé, 168, pues digamos que no es tan obvio cómo sacar los divisores de estos dos números. En ese orden de ideas, pues ese algoritmo no parece ser muy eficiente. Sin embargo, funciona, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿podemos construir un algoritmo más eficiente? ¿Podemos construir un algoritmo más eficiente? ¿Un mejor algoritmo? Vamos a tratar de esbozar algunas ideas. Entonces nosotros sabemos que el máximo común divisor divide a y divide a B. Entonces nosotros supongamos que D es el máximo común divisor entre A y B. Eso quiere decir que A se puede escribir como algún K de D, porque si es máximo común divisor es divisor, y si es divisor esto se tiene acá. Por otro lado, B también debería poderse escribir como esto de acá. ¿Listo? Con otro K, ¿no? Con un K distinto. Aquí hay que anotar que es un K distinto. Entonces veamos qué pasa si sumamos A y B. Entonces si sumamos A más B, esto sería como escribir K sub 1 por D más K sub 2 por D. Y esto sería igual a decir K sub 1 más K sub 2 factor de D. Eso quiere decir que D divide a la suma. De acá tenemos que D divide a más B. ¿Listo? Siguiendo un razonamiento similar, esta es una primera observación que podemos hacer. Siguiendo un razonamiento similar, podríamos decir que es K menos B. Supongamos que, sin pérdida de generalidad, de que A es mayor que B. Entonces, si A es mayor que B, entonces nosotros podemos hacer la resta. Y esto de acá tiene sentido. Acá. Podríamos restarlo, de hecho. Déjenme lo escribo un poco más claro. K sub 1 por D, que es este de acá, menos K sub 2 por D, sería igual a, haciendo lo mismo, factorizando, K sub 1 menos K sub 2 por D. Este es mayor que este porque A es mayor que B. De aquí yo tengo que D también divide a menos B. ¿Listo? Entonces es simplemente una observación sobre el máximo común divisor. El máximo común divisor divide a la suma y divide a la resta. Entonces el máximo común divisor divide a la suma y el máximo común divisor divide a la resta. Eso quiere decir que si yo de alguna manera puedo combinar estos números de acá para, por ejemplo, utilizando la resta, poder tratar de determinar el máximo común divisor manipulando la resta, yo podría tratar de encontrar el máximo común divisor. Por ahora déjenlo así, piénsenlo así.
Piensen en esto de acá y en esto de acá y vamos a plantear un algoritmo para, para ver si podemos resolver más eficientemente este problema. Ahorita vamos a volver sobre esto de acá, ¿listo? Entonces, está un poco borroso, un segundo acá. Listo. Entonces vamos a volver acá y vamos a establecer un lema. Supongamos que A y B son enteros, ambos diferentes de 0. Entonces, ya les voy a mostrar para dónde vamos. Entonces, supongamos que A y B son enteros, ambos diferentes de 0. Listo. Entonces, esto lo vamos a escribir como un pequeño lema, no un pequeño, sino un lema. Entonces, vamos a afirmar lo siguiente. El máximo común divisor, recuerden la notación, el máximo común divisor de A y B sería igual al máximo común divisor de B y A. Es lo primero que voy a afirmar. Segunda afirmación que voy a hacer dentro del lema es que si A es mayor que 0 y A divide a B, en la notación que puse antes yo ponía el menor acá y el mayor acá. Creo que aquí voy a cambiar un poco la notación. Atentos acá con lo que voy a hacer. Entonces, bueno, mentira. Si A es mayor que B y A divide a B, no pasa nada, no pasa nada. Olviden lo que acabo de decir. Entonces, ya vamos a ver que esto es casi trivial, pero tenemos que hacerlo. El máximo común divisor entre A y B es igual a A. Yo creo que ustedes pueden ir haciendo las pruebas mentalmente. Ahorita las vamos a hacer despacio. Y finalmente, si A es congruente con C bajo el módulo de B, esa es otra afirmación que voy a hacer. Atentos acá. Entonces, con esto voy a construir ahorita un algoritmo mejor para hacer para poder construir sacar el máximo común divisor. Entonces, esto de acá, cuando le pongamos números lo vamos a ver obvio, pero por ahora hagámoslo así. Entonces, el máximo común divisor entre A y B es igual al máximo común divisor entre C y B. Entonces, atentos con lo que estoy haciendo acá. Yo tengo que si dos números son congruentes bajo el módulo, entonces los máximos comunes divisores de esos números están relacionados. De hecho, el máximo común divisor del número con B y de este número con B y de este número con C son el mismo. ¿Listo? Entonces, este es el lema, vemos que principal, y vamos a ver si lo podemos probar. Entonces, ya vamos a ver para dónde va esto. ¿Listo? Entonces, simplemente les recuerdo lo que estábamos haciendo. Arrancamos con la pregunta de si un número se podía escribir como una combinación lineal de otros dos números en los enteros, y para responder esa pregunta dijimos que íbamos a estudiar cómo se calculaba el máximo común divisor. Y esto que estamos haciendo en particular es para ver si podemos calcular el máximo común divisor de una manera, digamos que más, digamos la más eficiente. ¿Listo? Entonces empecemos a probar la parte A. Entonces, ¿qué dice la parte A? Dice que el máximo común divisor entre A y B es igual al máximo común divisor entre B y A. Entonces, el máximo común divisor es un divisor común, ¿cierto? Porque es máximo común. Es común es común, o es, llamémoslo más completo, es un divisor común es un divisor común para A y B, ¿cierto? Y si es divisor común para A y B, pues también es divisor común para B y A. Entonces, también es divisor común para B y A. Bueno, entonces, ¿esto qué mostraría?
que el máximo común divisor para B y A es también el máximo común divisor para A y B. ¿Listo? Entonces, de alguna manera, esa operación máximo común divisor la puedo, entre comillas, permutar o conmutar. ¿Listo? Entonces, miremos la segunda parte. Hagámoslo tal vez en otra hoja para que nos quede más organizado. Entonces, la segunda parte del lema, revisémosla acá, nos dice que si A es mayor que 0 y A divide a B, entonces A por B es igual a A. Estamos refiriéndonos a esta parte de acá, ¿listo? Entonces, bueno, miremos a ver si podemos probar la segunda parte del lema. La parte B nos dice que si A divide a B, eso quiere decir que A es divisor de B.